no, 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 no y no. Revisé la Biblia de tapa a tapa y cada vez que los ángeles hablan, no hablan en glosolalia, como dicen los pentecostales, sino que hablan o en hebreo o en arameo. Esta sin duda es una de las mejores objeciones que hay hacia la glosolalia que practican y entienden los pentecostales y mismo también el cristianismo, parte del cristianismo en general. Pero, sin embargo, esta argumentación de que los ángeles solamente hablan en hebreo o arameo, nunca en un idioma ininteligible, tiene un grave problema lógico cuando empezamos a interrogarlo. Si los ángeles hablaban estos idiomas, ¿era por qué? A, porque estaban manifestando revelaciones divinas, o B, hablaban estos idiomas porque eran sus idiomas nativos. Si los ángeles hablaban idiomas humanos, ¿solamente hablaban estos y ninguno de los otros de la época, de cada cultura, del mundo entero? En sí, cualquiera que sea la respuesta a estas preguntas, la posibilidad misma implica una dosis demasiado alta de especulación que va muchísimo más allá de la palabra de Dios. Sin embargo, cuando nosotros nos situamos en el contexto, podemos observar como, por ejemplo, el teólogo pentecostal y experto en el judaísmo antiguo, John C. Poirier, relata que en el mismísimo siglo I, dentro del judaísmo había un debate interno sobre cuál era el lenguaje, el idioma de los ángeles. Y a raíz de esto podemos nosotros encontrar varios textos en donde la gran mayoría aceptaba de que los ángeles tenían un lenguaje único, ininteligible, que nosotros no podíamos entender. Y nosotros podemos ir a textos como, por ejemplo, el Testamento de Job, capítulo 48 al 50, el libro de Enoc, el etíope, capítulo 40, el Apocalipsis de Sofonías o la Ascensión de Isaías, capítulo 7, el Apocalipsis de Abraham, Génesis de Rabá y el libro copto de la resurrección de Jesucristo, que es atribuido a Bartolomeo. Entonces, podemos observar que en el mismísimo siglo I había un debate efectivamente sobre las lenguas de los ángeles. Por lo tanto, esto no es una cuestión moderna que surge dentro del pentecostalismo. Sin embargo, cuando nosotros nos centramos en el contexto neotestamentario del Nuevo Testamento, podemos observar que hay una diferenciación entre un lenguaje humano y un angélico hecho por el apóstol Pablo. Pablo parece descartar cualquier idea de que los ángeles tienen un lenguaje parecido al humano. Haciendo uso mismo de la hipérbole, nos lleva a hacer énfasis a la realidad de la importancia del amor en que hay una posibilidad, pero difícil, de hablar todos los idiomas, tanto humanos como angélicos. Pero esto no serviría de nada si no tenemos amor. Para saber más sobre el tema de el género y el contexto mismo de 1 Corintios capítulo 13, les voy a dejar un link aquí abajo en la descripción en donde lo abordo por completo. Ahora bien, sabemos específicamente que tenemos la mayor revelación, que son las Escrituras, por lo que no necesitamos que venga un ángel a impartirnos una nueva revelación. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Pero cuando se habla de lenguas bajo el nuevo pacto, como don o como señal, sean de ángeles o humanas, estas sirven como una señal u edificación. Por lo tanto, tienen un claro objetivo. Por esta razón, diversos exegetas, como el experto en exégesis del Nuevo Testamento, Celsius Speak, argumenta que la interpretación de 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, implica necesariamente la creencia en una angeloglosia, es decir, un lenguaje espiritual para edificación y señal, 1 Corintios capítulo 14. Otro punto interesante para entender el lenguaje angélico es el pasaje de Apocalipsis capítulo 14, versículo 2 al 3, en donde, según el profesor de teología Osborne Grant, el canto celestial es la
expresión más sublime de adoración en el cielo, subrayando así la idea de una comunicación celestial más allá de lo humano e incomprensible mismo al propio ser humano. Mismo el académico Gordon Donald Fee da evidencias en cuanto al contexto cultural de que efectivamente Pablo estaba hablando de que los ángeles tenían un idioma ininteligible, y a causa de esto, a causa de esta glosolalia que hablaban los corintianos, ellos se creían súper espirituales. Fee dice lo consiguiente: los corintianos parecen que se consideraban ya como los ángeles, por tanto, verdaderamente espirituales, no necesitando de una actividad sexual en el presente, 1 Corintios capítulo 7, versículo del 1 al 7, ni de un cuerpo en el futuro, 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 58. Así, hablando dialectos angélicos por el Espíritu, había pruebas suficientes para que ellos, en su participación de la nueva espiritualidad, fueran superiores. Por ese motivo había un entusiasmo singular por el don de lenguas. Así que, mis amados hermanos, cuando ustedes vayan a tratar con este dilema de que los ángeles en la Biblia hablan de una forma humana, hablan en hebreo, hablan en arameo, no en idiomas ininteligibles, nosotros tenemos que centrar aquella objeción bajo el contexto del siglo I, bajo la creencia misma judía sobre el tema del debate, sobre el lenguaje o el idioma de los ángeles, y al mismo tiempo tenemos que centrarnos bajo el nuevo pacto y también el don de lenguas. Y finalmente, obviamente, entender el para qué los ángeles cuando hablaban, lo hablaban, porque no serviría de nada hablar un idioma que no fuera entendido. ¿Por qué? Porque ellos estaban trayendo revelación. Actualmente eso no es necesario y estamos bajo un nuevo pacto en donde Dios repartió dones a los hombres y entre ellos está el don de lengua, sea xenoglosia o glosolalia. Nos vemos en el próximo video y recuerden que Jesús salva, cura, bautiza con su Espíritu Santo y está pronto por regresar. Dios los bendiga.